Estás escuchando Desde las Sombras. El cansancio, de forma muy lenta y tortuosa, terminó de hacer lo que la culpa había comenzado. Con el paso de las semanas y luego de los meses, Giovanni dejó de distinguir con claridad dónde terminaban los sueños y en dónde comenzaba la vigilia. Dormía poco, dormía muy mal, en fragmentos breves que no alcanzaban a repararlo del todo. Sus ojos le ardían constantemente y su cuerpo se movía con una torpeza nueva, como si siempre llegara tarde a sus propios pensamientos, como si estuviera siempre bajo los efectos del alcohol. Fue entonces cuando Giordano dejó de aparecer solo por las noches. La primera vez que le ocurrió a plena luz del día, Giovanni estaba sentado a la mesa, tratando de comer cuando, por el rabillo del ojo, percibió un movimiento. Levantó la vista con brusquedad y frente a él, al otro lado de la habitación, creyó ver a un niño de espaldas, pequeño, inmóvil. El corazón le dio un golpe seco en el pecho, pues se suponía que estaba solo en casa. Giovanni parpadeó y en menos de un segundo la figura ya no estaba ahí. Se convenció de que había sido el cansancio, el hambre, el peso acumulado de tantas noches sin dormir. Se obligó a reírse de sí mismo, pero la risa salió corta, rota, como si no le perteneciera. Las visiones aumentaron gradualmente. En el reflejo de una ventana mientras caminaba por la calle, en una esquina del granero, apenas visible entre las sombras, en el campo abierto, a lo lejos donde no debería haber nadie. Inicialmente no lo veía de frente. Siempre percibía una silueta, siempre demasiado quieta, siempre aterradoramente familiar. Una tarde, mientras hablaba con un vecino, Giovanni sintió algo distinto. No fue inmediato, sino una presión extraña en la nuca, como si alguien estuviera demasiado cerca suyo. Giró la cabeza lentamente. Ahí estaba frente a él, como una imagen borrosa, como si no se pudiera enfocar con la mirada. Giordano lo veía desde detrás del hombre, con el rostro grisáceo, la piel partida y los ojos negros hundidos en las cuencas. La boca la tenía entreabierta. Dejaba ver algo que se movía en su interior, algo viscoso, vivo. Un gusano cayó de sus labios y desapareció antes de tocar el suelo. Giovanni dejó de escuchar la conversación por unos segundos. Su atención se centró completamente en aquella visión. El mundo pareció alejarse, volverse denso y real. Sentía el pulso retumbarle en los oídos. Quiso gritar, quiso correr, pero su cuerpo no respondió. Cuando volvió en sí, el vecino lo observaba con preocupación. ¿Se siente bien, Giovanni?, asintió sin estar seguro. No se atrevió a ver de nuevo hacia aquel punto. Esa noche, antes de dormir, se sentó en la cama, abrazándose el pecho, convencido de que Giordano estaba en algún lugar de la casa. No lo escuchaba moverse, no lo veía, pero lo sentía, como una mancha en el aire, como una respiración perdida en la existencia. Giovanni finalmente se obligó a acostarse.
No porque tuviera sueño, sino porque su cuerpo ya no podía sostenerse. Las manos le temblaban, la cabeza le pesaba sobre los hombros. El cansancio era un lastre denso, un peso que lo hundía en el colchón como si la cama quisiera tragarlo lentamente. Cerró los ojos tratando de dormir. Durante un largo rato no ocurrió nada. Se estaba relajando lentamente y entonces lo sintió. Algo rozó su pierna. No fue un movimiento brusco. Fue un contacto deliberado, una presión muy leve. Giovanni contuvo la respiración. Aquello era algo que apenas si podía sentir. Algo como una mano pequeña. Demasiado pequeña y muy, muy helada. El frío no era solo la temperatura. Representaba la ausencia de algo. Se sentía como tocar algo que llevaba demasiado tiempo muerto. La mano se deslizó unos centímetros más arriba, dejando tras de sí una sensación húmeda, desagradable, imposible de ignorar. Giovanni quiso moverse, salir corriendo, pero no pudo. Intentó gritar, pero su garganta no respondió. El pánico llegó. Le llegó de golpe. Abrió los ojos de manera exagerada. Su corazón latía fuertemente dentro de su pecho. La respiración era agitada, muy desesperada. La habitación estaba sumida en una oscuridad espesa, apenas rota por la forma de los muebles. El aire se sentía extraño, pesado, como si hubiera descendido varios grados de pronto. Cada inhalación quemaba. Y entonces lo vio. Desde debajo de la cama algo comenzó a salir muy lentamente. Primero, una sombra. Luego una silueta. Oscura, forzada, como si el suelo mismo se resistiera a dejarla pasar. Giovanni solo podía mover los ojos. Vio una cabeza emerger, inclinada en un ángulo antinatural. Cabello apelmazado pegado al cráneo. La silueta de un cuerpo pequeño que se arrastraba con movimientos torpes y lentos. Con un esfuerzo desesperado, Giovanni logró girar la cabeza. Y la silueta se dejó ver, mostrando su rostro. En ese instante, la figura se lanzó sobre él. El impacto le sacó el aire. Sintió el peso del cuerpo cayendo sobre su pecho. Demasiado pesado para el tamaño que aparentaba. Un olor insoportable lo envolvió de inmediato, dulzón, rancio, como carne podrida abandonada bajo el sol. Ahora lo podía distinguir. Era un niño. Abrió la boca frente a su rostro. De ella brotó saliva espesa, oscura, que cayó sobre su piel. Un líquido negro pestilente le resbaló por la mejilla y los labios. Giovanni arqueó el cuerpo intentando apartarse. Entonces pudo moverse. Forcejeó con desesperación, pero el niño era fuerte. No una fuerza natural, era una presión constante, inhumana, como si algo más empujara desde dentro de ese cuerpo. Cuando logró enfocar la mirada, lo reconoció. Era Giordano, o lo que quedaba de él. La piel tenía un tono gris enfermizo, cuarteada. Los ojos eran pozos negros vacíos. Tenía heridas abiertas en el cuello y en las mejillas. De ellas brotaban gusanos que se movían lentamente, cayendo sobre el rostro de Giovanni y retorciéndose al contacto con su piel. Algo caliente lo salpicó. Sangre espesa, oscura, coagulada. Giordano apretó las manos alrededor de su cuello. Giovanni sintió cómo el aire desaparecía. Sus pulmones ardían, el mundo empezó a deformarse, a volverse distante. A lo lejos escuchó a los animales del exterior aullar, uno tras otro, como si el pueblo entero hubiera despertado al mismo tiempo. La habitación se congeló. El aliento de Giordano era gélido, antinatural. Cada exhalación parecía arrancarle un poco más de vida. Giovanni comenzó a gritar.
No articulaba palabras ni peticiones de auxilio, solo gritos crudos y ahogados por la presión en su garganta. Segundos después, la puerta se abrió de golpe. Sus padres irrumpieron en la habitación. La escena los paralizó. Giovanni estaba sobre la cama, arqueado, con los ojos desorbitados, arañándose el cuello hasta hacerlo sangrar. Su cuerpo se sacudía violentamente como si luchara contra algo invisible. Gusanos caían de su pecho al colchón, retorciéndose entre las sábanas empapadas. No había nadie más ahí, pero el frío era real. El hedor a muerte era real. Los gritos de Giovanni también lo eran. Cuando finalmente lograron sujetarlo, Giovanni seguía intentando apartar algo que solo él podía ver. Y mientras lo abrazaban, mientras trataban de devolverlo a la realidad, Giovanni supo con una certeza absoluta que aquello no había sido solo un sueño. Giordano había venido y todo indicaba que venía por él. A partir de entonces, Giovanni comenzó a vivir un infierno. Sentía una presión siempre sobre sus hombros, una sensación constante en la cabeza como si alguien apretara desde dentro. Pensamientos que no terminaban de formarse, recuerdos que no pedían permiso. El rostro de Giordano aparecía sin aviso, reflejado en una ventana, insinuado en una sombra, deformado en el fondo de un sueño que no alcanzaba a llamarse sueño. Al principio Giovanni reaccionaba como cualquiera: negación, miedo, histeria contenida. Cerraba los ojos con fuerza, se frotaba la cara. Se repetía que estaba despierto, que todo era culpa del cansancio, de la culpa, del insomnio. Pero cuando volví a mirar, Giordano seguía ahí. No siempre completo. A veces solo los ojos o la boca abierta, demasiado abierta. O la piel gris asomando detrás de alguien más. Las visiones comenzaron a ser cada vez más frecuentes. En la noche, en el día, a solas o acompañado. El acoso fue constante. Giordano comenzó a aparecer en los lugares más comunes. En el camino al trabajo, detrás de los árboles, reflejado en los charcos, parado al fondo de la iglesia sin persignarse. A veces caminaba a su lado, en silencio. Otras, simplemente lo observaba. Y otras veces Giovanni lo escuchaba sonreír. Nunca hablaba. Y eso era lo peor. La presencia no le reclamaba ni le acusaba, solo lo atormentaba, solo parecía burlarse de su sufrimiento. En un punto Giovanni empezó a evitar dormir, convencido de que los sueños eran la puerta. Pero la falta de descanso empeoró todo. La línea entre lo real y lo imaginado se volvía blanda, resbalosa. En una ocasión, mientras hablaba con su padre, vio cómo la sombra de Giordano se alargaba por la pared detrás de él, deformándose, creciendo demasiado, como si algo más estuviera intentando usarla. Giovanni cerró los ojos. Siguió hablando. Aprendió rápido que reaccionar solo empeoraba las cosas. El miedo en su vida se volvió rutina. Luego vino algo más peligroso: la costumbre. Giordano dejó de provocar sobresaltos. Giovanni ya no gritaba, ya no huía, ya no se ponía nervioso. Cuando lo veía, desviaba la mirada, como se hace con un mueble viejo que nadie se atreve a tirar. Una tarde, al caminar por el sendero del cerro, lo vio de nuevo, de espaldas, mirando hacia el monte como recordando. «No estés aquí», murmuró Giovanni, cansado. Giordano no volteó, pero tampoco desapareció. Y Giovanni siguió caminando. Fue entonces cuando entendió algo que lo heló más que cualquier aparición. Giordano no quería asustarlo. Quería acompañarlo, hacerle recordar. Y así las noches cambiaron. Ya no despertaba gritando. Despertaba consciente, con el peso familiar en la habitación. A veces sentía que alguien se sentaba al borde de la cama. Otras, que algo respiraba cerca de su oído. Una madrugada, sin abrir los ojos, Giovanni habló. «Déjame dormir».
El peso no se fue, pero se acomodó. Y entonces Giovanni durmió. Ese fue el verdadero punto de quiebre, porque al aceptar la presencia, algo dentro de él se aflojó. La culpa ya no gritaba, el asco se volvió lejano, el recuerdo del sacrificio empezó a sentirse ajeno, como si no hubiera sido él, como si solo hubiera cumplido un papel. En el fondo de su mente, una idea comenzó a formarse, lenta y venenosa. Si Giordano está aquí, entonces el trato debe seguir vigente. Paralelamente, Luca y sus padres notaron en Giovanni lo evidente. Su comportamiento había cambiado de manera alarmante, de una forma que les aterraba, que les provocaba un indescriptible frío en los huesos. Al principio, nadie dijo lo que todos pensaban. No fue necesario. La madre fue la primera en notar los cambios. Giovanni dejó de verla a los ojos. Cuando lo hacía, parecía no verla del todo, como si algo detrás de ella captara más su atención. En ocasiones, mientras hablaba, se quedaba en silencio a mitad de una frase, con la mirada fija en un punto vacío de la habitación. ¿Qué ves?, le preguntó una tarde. Giovanni parpadeó sobresaltado. Nada, madre. Pero la expresión en su rostro decía lo contrario. Por las noches comenzó a hablar dormido. No pronunciaba palabras completas ni frases concisas, solo murmullos rotos, nombres que no deberían pronunciarse. El de Giordano apareció más de una vez, susurrado con una mezcla de miedo y súplica. El padre lo escuchó una madrugada. Se levantó creyendo que su hijo rezaba. Cuando se acercó para revisar, entendió que aquello no era una oración. La voz de Giovanni cambiaba de tono. A veces sonaba infantil, otras grave, áspera, como si no saliera de su pecho. En medio de uno de esos murmullos, el padre juró escuchar una risa breve, que no coincidía con el movimiento de los labios. No lo despertó. Retrocedió en silencio, aterrado, con el corazón desbocado. Días después comenzaron los olores. Un hedor leve al principio, casi imperceptible, algo agrio como carne descompuesta. La madre limpiaba, ventilaba la casa, revisaba la despensa, convencida de que algún alimento se había echado a perder. Pero el olor simplemente no se iba. Lo curioso era que se intensificaba siempre alrededor de Giovanni. En una ocasión, al cambiar las sábanas del joven, encontró manchas oscuras, irregulares, que no parecían sudor ni sangre. Tenían una textura viscosa, difícil de describir. Cuando intentó lavarlas, el agua se tiñó de un color turbio que le revolvió el estómago. Esa noche rezó en silencio. El padre empezó a notar comportamientos extraños en los animales. Las gallinas evitaban el patio cuando Giovanni salía. El perro del vecino, que antes lo seguía con entusiasmo, ahora gruñía al verlo y se alejaba con el rabo entre las patas. Una tarde, mientras Giovanni cruzaba la plaza, un caballo se encabritó sin motivo aparente, lanzando al suelo a su jinete. Nadie dijo nada, pero las miradas cargadas de culpa duraron un poco más de lo normal. El cambio más inquietante llegó con los meses. Había pasado poco más de un año desde que Giordano había sido sepultado. En este punto, Giovanni parecía haber controlado las reacciones que le provocaba la aparición del pequeño niño. Sin embargo, ocurrió algo que nadie podía explicar. Giovanni comenzó a responder preguntas y comentarios antes de que le hablaran. No siempre, solo a veces, como si supiera lo que iban a decir, como si escuchara algo antes que ellos. Una noche, durante la cena, Giovanni levantó la vista y murmuró: «No grites, es solo un vaso». Nadie había gritado, pero en ese momento la madre golpeó un vaso por accidente. Al chocar con el suelo, el ruido fue seco y abrupto. El silencio que siguió fue espeso. Fue entonces cuando la madre hizo la señal de la cruz sin darse cuenta. El padre lo notó. Esa misma noche hablaron en susurros lejos de Giovanni,
con la puerta cerrada. No usaron la palabra poseído, pero sí hablaron de comportamientos extraños, de costumbres nuevas, de actitudes escalofriantes. La madre recordó historias de su infancia, relatos de muchachos marcados por el diablo, de almas abiertas, de cuerpos que ya no eran del todo suyos. El padre no quiso escuchar. Se negó a aceptar cualquier realidad, por muy clara que ésta fuera. Pero cuando al pasar frente a la habitación de Giovanni, escucharon una voz que no era la suya pronunciar un nombre desde la oscuridad, supieron que algo había entrado a su casa y que no se iría solo rezando. El miedo de los padres se fue alimentando cada día más y más. Fue creciendo en silencio, con eventos claros sin explicación. A Giovanni se le observaba hablar solo en el patio, moviendo la cabeza en pequeños gestos de asentamiento, como si alguien le estuviera explicando algo importante. No gritaba ni discutía. Eso habría sido más fácil de entender. Giovanni murmuraba, con mucho cuidado, como quien no quiere despertar a alguien. ¿Con quién hablas?, le preguntó una vez su madre. Giovanni se sobresaltó. Con nadie. Pero sus ojos no miraban a su madre. Miraban un poco más abajo, a un punto vacío, a la altura de un niño. El padre siguió escuchando voces extrañas por las noches. Al principio fueron ruidos, pasos suaves en la habitación de Giovanni cuando él ya estaba acostado. El rechinar leve de la madera como si alguien caminara descalzo. El padre se levantó más de una vez, linterna en mano, convencido de que Giovanni se levantaba a escondidas. Pero cada vez que abría la puerta, lo encontraba en la cama, despierto, con los ojos abiertos, mirando algo que no estaba ahí. ¿No puedes dormir?, preguntaba el padre. Giovanni no tardaba en responder. No, pero ya casi. Y entonces cerraba los ojos demasiado rápido, demasiado obediente. Las voces claras comenzaron con el tiempo. No eran gritos, pero eran susurros bastante claros. Escuchaban pláticas concisas en la habitación de Giovanni durante las noches. Voces agudas, a veces graves, además de la de Giovanni. Una noche su madre se atrevió a interrumpir. «¿Giovanni?», susurró tocando la puerta. Las voces cesaron de golpe. «Sí, mamá», respondió él, demasiado rápido. Cuando entró, Giovanni estaba sentado en la cama, solo. La habitación estaba helada. No por el clima, sino por algo más difícil de nombrar. El aire en el lugar se sentía pesado, frío, como si acabara de pasar alguien y hubiera dejado su forma marcada en el espacio. ¿Con quién hablabas, hijo?, preguntó ella con la voz rota. Giovanni sonrió. No era una sonrisa burlona ni cruel. Era una sonrisa cansada. Estaba pensando en voz alta, mamá. La madre quiso creerle, pero empezó a ver otras cosas. Como algunas noches Giovanni le hablaba a la oscuridad antes de dormir. No hoy, decía. Hoy no. El padre comenzó a rezar en silencio. La madre no. La madre le suplicó al cielo. Fue ella quien habló primero de llevar a un sacerdote. No lo dijo como una acusación, lo dijo como una súplica, con lágrimas, con vergüenza, como si al nombrarlo aceptara el problema. Nuestro hijo ya no está bien, dijo temblando. Algo lo sigue, algo lo observa. Yo lo veo, aunque él crea que no. El padre dudó. Tal vez es la culpa, intentó. Lo del niño. Todo el pueblo quedó marcado. La madre negó con la cabeza. La culpa no deja huellas en el aire, susurró. Esto sí. Esa misma noche escucharon algo más. Una risa, no fuerte ni clara. Una risa breve, infantil, que no provenía de la garganta de Giovanni. Provenía de alguna manera de la casa misma,
El padre se levantó de un salto. La madre cayó de rodillas. Y al día siguiente, muy temprano, caminaron hasta la iglesia del pueblo sin discutirlo. La madre fue quien habló. Le contó al cura cómo su hijo hablaba solo, cómo respondía a silencios, cómo parecía observar a alguien que no estaba ahí. Le habló de las voces nocturnas, de las risas, del frío inexplicable. Solo dijo lo necesario. Padre, mi hijo ya no está solo, y lo que lo acompaña no quiere irse. El sacerdote los miró en un silencio largo, demasiado largo de hecho. Tráiganme a Giovanni, dijo finalmente, y recen mucho por favor. Esa noche, cuando Giovanni supo lo que planeaban, no se enojó, no gritó ni negó nada. Solo levantó la vista y por un segundo sus padres juraron que había alguien más mirándolos desde sus ojos. No va a servir de nada, dijo Giovanni en voz baja. Pero si necesitan hacerlo, háganlo. La madre rompió un llanto porque en ese instante lo entendió. Su hijo sabía exactamente qué era aquello, y todo indicaba que ya había aceptado su presencia. Hola a todos, buenas noches tengan en esta noche de domingo. Gracias por llegar hasta esta parte del episodio, espero que les haya gustado. Es la parte 11 de la saga del exorcismo de Valentina Bianchi. Es un fragmento de la historia que se sigue centrando en la historia de su abuelo, de Giovanni Bianchi. Seguimos explorando una parte del desgaste emocional, del desgaste mental, que está teniendo Giovanni al haber cometido el atroz crimen que ya escuchamos en episodios anteriores. Es algo que quiero dejar muy arraigado, no sé cómo explicárselos. Algo que quede muy claro, ¿verdad? Como les había dicho, tras el trato pues va a terminar obteniendo riqueza, pero también tuvo que hacer algunos sacrificios, y esto es parte de la historia del abuelo. Espero que lo estén disfrutando, espero sus críticas en los comentarios. Sin más, como ya es muy tarde, son 10:30 de la noche, ya tengo que editar y subir los archivos, entonces vamos rápido a los saludos. Nos comentan en Spotify. Sol Sánchez, en el episodio 6 de la saga de Valentina, gracias por seguir compartiendo los relatos. En lo personal me gustan los relatos largos porque siempre te escucho cuando ando haciendo mis labores en la casa y nunca es suficiente relato. Sol, gracias. Un saludo, un abrazote hasta tu casa. Gracias por hacernos parte de tu día, por permitirnos acompañarnos, por permitirnos llegar hasta tu casa. Un abrazo y bueno, que las labores del hogar sean más ligeras en nuestra compañía, ¿verdad? Un abrazote, Sol. De nuevo, Sol nos comenta ahora en el episodio 7 de la saga de Valentina: he dejado acumular los episodios para más placer. Gracias por tomarte el tiempo de escribir y de relatar estas historias. Gracias, Sol. Como les había dicho, es un trabajo que hago para compartirlo con ustedes, y el hecho de que me digas que lo disfrutas de esta forma, bueno, es más que suficiente. Nos vuelve a comentar Sol ahora en el episodio 9. Este episodio sí me ha impactado. Me provocó náuseas, miedo, impotencia, pero aquí seguimos escuchando y esperando las siguientes partes. Perdón si te hice sentir mal, Sol, pero bueno, como les había dicho, parte de esto, parte de la intención que tengo al escribir, pues es generar una respuesta en la audiencia, y bueno, qué mal que sean náuseas y corajes, pero
pero es parte del miedo, del terror, ¿verdad? Entonces espero que esté disfrutando la historia de Valentina. Nos comenta Javier Cornejo. En el episodio 10 de la saga de Valentina, imagina que tienes la oportunidad de escuchar al escritor de tu libro favorito platicarte cómo desarrolla la historia. Así me siento cuando te escucho hablar de tu historia. Muchas felicidades y ya ansioso por escuchar la continuación. Rubén, tienes un don extraordinario para escribir. Yo, sin duda, compraría todos los libros que saques. Abrazo fuerte y saludos desde Guadalajara. Javier, antes que nada, un abrazote hasta Guadalajara. Gracias, de verdad que comentarios de este tipo significan mucho para su servidor. Es algo que, híjole, no que nos llene el ego, sino que nos da gasolina. Es la gasolina de este proyecto, sus muestras de cariño, sus muestras de aprecio. Y bueno, si al final llegamos a publicar algo, Javier, créeme que vas a ser de los primeros en enterarte. Un abrazote y muchas gracias. Nos comenta Diana Varela, aquí presente. Saludos Rubén, saludos comunidad, todos aquí ansiosos miércoles y domingos. Y caritas de sonrisa. Diana, un abrazote, gracias por estar tan al pendiente de nuestras publicaciones. De verdad, un abrazo hasta California. Saludos. Nos comenta ahora Sol Sánchez en el episodio 10. El capítulo estuvo corto, pero nos da un contexto del inicio del todo y del por qué Valentina fue víctima de la ambición de su abuelo. Bueno, es parte de la historia. Sol, como les comentaba, hay detalles que no quiero dejar pasar en esta ocasión. Quiero que los detalles que están en mi mente sean parte de esta historia, para que terminemos imaginándola de la misma manera ustedes y yo. Y bueno, si hay que compartir algo, pues lo compartamos todos juntos. Un abrazo, Sol. Estos fueron los comentarios en Spotify. Vamos rápido a los comentarios en YouTube. Nos comenta de Cervantes. Qué grata sorpresa escuchar este relato y desde luego se nota la diferencia del antes y el ahora. Saludos desde CDMX. Esto nos lo comenta en un episodio llamado Los Nahuales de la Laguna. Lo recuerdo, es un episodio que tiene mucho tiempo en el canal, no les sé decir cuánto. Bueno, no lo puedo abrir aquí directamente como para darles fecha, pero gracias Cervantes, gracias por sumergirte en nuestro contenido, de verdad, y qué bueno que te gustó. Es el propósito de este proyecto. Llegar a ustedes, que ustedes disfruten todo lo que hagamos. Un abrazote Cervantes hasta CDMX. Nos comenta Diana Varela, qué bueno el capítulo, esto en el episodio 9, y me da un poco de risa ver que yo siempre comento, pero sí se le puede llamar fan. Yo soy para esperar 2 años este canal, pues sí soy fan. Gracias y saludos a todos. Gracias Rubén. Y bueno, sí, de hecho, si se van a los episodios viejitos del podcast, bueno, antes no se podía comentar en Spotify, pero en YouTube sí. Y pueden ver comentarios de Diana en todos los episodios de 2 años para atrás. Y pues sí, Diana, muchas gracias, de verdad que estoy muy agradecido contigo y con todos los demás que siguen aquí escuchándonos. Un abrazote. Nos comentan en el episodio de la visita de la muerte MS1 MelRDC1. Está un poquito complicado el nombre, pero bueno. Así me gustan tus historias con un principio y un fin en la misma narración, pero mi pregunta es, ¿cuándo vas a poner tus otras historias que están en pura pedacera de capítulos? Yo te sigo recalcando que son buenas tus historias, especialmente si las harías de 30 minutos a 45 minutos de largas, no solamente de 15 a 12 minutos cada una. No entendí bien, a ver. ¿Cuándo vas a poner tus otras historias que están en pura pedacera de capítulos? Bueno, Mel DC1, no entiendo bien la pregunta, pero gracias por escucharnos. Entiendo
por tu comentario que te gustan las historias que duran solo un capítulo, pero que sea largo de 30 a 45 minutos. Y bueno, sí, sí tenemos varias en el canal, en el podcast. Y como les venía comentando, ahorita hacemos, por ejemplo, el episodio de hoy dura casi media hora, pero es un episodio, es un fragmento de una historia muy larga. Ya es el 11º episodio. La vamos a terminar subiendo junta, pero pues sí van a ser 2 o 3 horas, no sé cuánto vaya a durar. Y bueno, trataremos de enfocarnos en historias que se cierren en el mismo episodio. Mel, entonces estate al pendiente y por lo pronto un abrazo hasta donde sea que estés. Saludos. Nos comenta en el episodio 10 Guadalupe Gutiérrez, aquí lista para escucharte a las 11 de la noche. Guadalupe, insisto, qué valiente en escuchar estas historias a tan altas horas de la noche. Un abrazote. Nos comenta Isa Díaz, hoy sí me tocará escuchar de noche, qué bueno que no fue tan de miedo. Nos dejas bien picados, ya quiero que sea domingo. Bueno, pues ya es domingo, Isa, se va a subir un poquito tarde este episodio, espero lo alcances a escuchar hoy, si no, pues mañana te lo avientas durante el día. Y un abrazo. Y de nuevo también tú qué valiente. Nos vuelve a comentar Diana, todos listos para la novela. Gracias Rubén, saludos a todos. Híjole Diana, pues como les digo, háganme la buena. Vamos a tratar de agregarlo a nuestras tareas de este año. Ojalá podamos preparar algo digno de una publicación y de alguna manera compartirlo con todos ustedes. Un abrazo Diana. Finalmente nos comenta B. Cervantes en el episodio del amigo fantasma del abuelo, que se subió a finales del año pasado, si mal no recuerdo. Hola, me había quedado a medias y por alguna razón lo perdía de vista para volverlo a escuchar hasta hoy. Qué buena historia y qué buen relato. Ya al día y saludos desde CDMX. Cervantes, muchas gracias. Qué bueno que te gustó. Qué bueno que sigues disfrutando de nuestro contenido. Un abrazote hasta CDMX. Y bueno, son todos los saludos. De nuevo, les agradezco mucho por acompañarnos en sus días, en su transcurrir diario, en el trabajo, en la casa, en los quehaceres cotidianos. Gracias por hacernos parte de su día, de verdad. Sin más, les pido disculpas porque en esta ocasión sé que sí se están filtrando muchos ladridos de perros. Son los perritos de mi vecino, que no sé cómo aislar más esta habitación. Vamos a tratar de trabajar en eso, ¿verdad? Sin más, me despido. Recuerden, les dejo mi número por si gustan mandarme su historia de terror. 44 41 69 49 52. En este punto les pido, no desesperen con la historia. Espero que no se les esté haciendo pesada la saga de Valentina. Sé que ya vamos en el episodio 11 y todavía falta un poquito. De verdad, espero que lo estén disfrutando. Y si no, por favor, coméntenme para ver cómo le metemos velocidad a esto. Sin más, me despido. Yo soy su amigo Rubén Vidales. Y esto fue Desde las Sombras.